Muy bien, continuando con el tema teórico, como explicaba, los conceptos de ergonomía, o digamos, lo que vamos a nosotros a trabajar en esta cátedra, es el reconocimiento de factores de riesgos ergonómicos que luego deberemos cuantificar para mostrar a la organización a la cual le estamos haciendo este estudio eh, el grado de riesgo que tiene esa situación observada. Entonces, para ello nos valemos de lo que son las metodologías de evaluación cualitativas y cuantitativas. Entonces, en esta primera filmación vamos a mostrar eh, los métodos y digamos, la importancia de hacer este tipo de valoración y cuál es la incidencia que tienen ellos en la decisión final que la organización tome para rediseñar los puestos de trabajo, para mejorar esas condiciones de trabajo que nosotros podemos encontrar como de alto riesgo. Entonces, un poco repasando esta descripción de espina de pescado que mostré en la clase teórica presencial, eh, tenemos distintas variables o distintas metodologías que nos sirven para las distintas variables de verificación. Ejemplo, si estamos mirando desde una variable antropométrica, tenemos una gama de metodologías a utilizar. Lo mismo para factores biomecánicos, fisiológicos, cargas posturales, listas de verificación o listas de chequeo que nosotros querramos realizar desde esta perspectiva ergonómica. Y poco más complejo, las visiones macroergonómicas u organizacionales que podamos realizar, los métodos de evaluación integral, la usabilidad, como dijimos, que está relacionada a el área de la ergonomía cognitiva. Entonces, como ven, hay una gama de metodologías que nos sirven para cuantificar esos factores de riesgos encontrados y poder dar una certeza en cuanto a la cuantificación de esa situación problemática observada. Como ejemplo rápido, hay una metodología que es la de Sue Roger, que lo que es interesante de esta metodología es que yo puedo visualizar, como ustedes ven aquí, las distintas tipos de posturas, distintos tipos de posiciones, las distintas tareas que yo pueda observar, e ir valorizando a ellas en función de distintas variables, como ven acá arriba, intensidad de esfuerzo, duración del esfuerzo, esfuerzo por minuto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que armar un ciclo de trabajo en esa observación y poder determinar cuáles son aquellas condiciones o variables que pueden intensificar el valor del riesgo que estamos observando. Y como ven acá a la derecha de esta tabla, en función de eso que estoy observando, tanto para distintas áreas del cuerpo, espalda, rodillas, cuello, hombros, brazos, muñecas, dar una valoración que va desde el bajo hasta muy alto, de acuerdo a la observación que yo estoy dando. Esto me permite, desde una visión, digamos, cualitativa, poder, si bien lo estamos numerando, pero es una descripción cualitativa, poder dar una visión rápida de la situación de trabajo en un lugar, en un puesto de trabajo, en un sector de trabajo. Entonces eso lo podemos luego trasladar a situaciones, me adelanto un poquito en la presentación, luego vuelvo ahí. Esa misma valoración yo la puedo llevar a un plano de trabajo, a un layout del plano de mi planta o de mi sector y poder rápidamente ver en esta semaforización, digamos, de la valoración del riesgo, en qué sectores tenemos un riesgo más crítico, que serían las áreas rojas, un cuadro medio crítico, que sería el sector amarillo, y un sector que estaría controlado, que sería el sector verde. ¿Sí? Entonces, esta metodología es una metodología rápida, dinámica, donde yo puedo hacer un primer acercamiento a la valoración de distintos factores de riesgo en los cuales yo me esté encontrando. Este método en particular, como ven, está valorando grupos mayores musculares, ¿no? Entonces ven la espalda, los rodillas, tobillos, cuello, hombro, brazos, muñecas, manos, dedos. ¿Mm? ¿Qué nos permite este tipo de método? Generar controles de riesgos, ¿sí? Entonces la eliminación de esa situación riesgosa,
y la eliminación se encaminaría a través de un rediseño o una ingeniería de diseño. Por otra parte, podemos generar procesos de sustitución, o sea, por ejemplo, reemplazar, en el caso de, por ejemplo, un producto químico por uno más seguro. Entonces, si esa situación de peligro que estamos ahí visualizando tiene un riesgo asociado, nosotros podemos, por ejemplo, eh, adoptar otro elemento que pueda suplir esa situación operacional por uno que tenga menos riesgo en cuanto a la exposición hacia sus usuarios. Obviamente esos controles de riesgo también están basados por los controles de ingeniería, los cambios de proceso, a través de los cambios de proceso, contenciones transitorias a través de la formación, procedimientos, controles administrativos y por supuesto si todas estas instancias no fueron salvadas, ver cómo sería la gestión de elementos de protección personal para esa situación que estamos visualizando. Entonces todo esto nosotros podemos llevar a esta metodología rápida a, a un mapeo del riesgo en mi lugar de trabajo. Entonces esto fácilmente nos puede generar un cuadro de visualización para todos los operarios, para la gerencia, para nosotros como gestores del sistema de gestión de prevención de riesgos, donde tendríamos el, el problema o controlado o bien tenemos un problema real en un área de trabajo determinada. Respecto a los métodos específicos de evaluación, existen varios científicamente probados, de los cuales acá describo algunos, ¿no? Por ejemplo, el método OWASP, el método RULA, que tiene que ver con movimientos repetitivos, el método del Instituto de Biomecánica de Valencia, IBB, a través de movimientos repetitivos, el método OCRA, es un método italiano de valoración de los factores de riesgos ergonómicos, los métodos del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de España, donde podemos ver el tema de manipulación manual de cargas, lo mismo que la ecuación Nash americana sobre el levantamiento de cargas, que es dentro de estos dos, el método guía técnica y la ecuación Nash, si bien apuntan al mismo tipo de factor de riesgo ergonómico encontrado, que es la manipulación manual de cargas propiamente dicha, la técnica española es mucho más práctica en cuanto a su implementación, la ecuación de Nash toma más variables, es un poco más engorrosa en su valoración, pero puede ser una herramienta de ayuda a futuro para ustedes. Y las tablas de Liberty Mutual, que son las de una aseguradora Liberty, que tiene unas tablas especiales para este tema de las valoraciones. Estos son como datos ilustrativos de algunos tipos de metodología. Ustedes en el aula virtual van a tener anexo un documento donde está el resumen de casi todas las metodologías. Lo interesante es que ustedes cuando desarrollen el trabajo final o la valoración de un puesto de trabajo, tomen la que más afín sea al tipo de característica a evaluar. Lo interesante es que ustedes sepan que tienen a mano distintas metodologías y distintas formas de cuantificar esos factores de riesgo. Entonces esto hace que eh, si encaramos por ejemplo, acá como vemos aquí arriba en el renglón 2 y 3, dos metodologías que tienen que ver al mismo situación, movimiento repetitivo. Yo puedo comprobar con ambas metodologías el valor del riesgo y seguramente en las dos, si la situación es compleja, les va a dar un riesgo alto o medio o bajo. Va a haber, digamos, una consonancia en cuanto a la valoración, independientemente del método que tome para ese tipo de factor que estoy analizando. Lo mismo que si yo tomo el de la guía técnica o la ecuación Nash para el caso de manipulación manual de carga, seguramente las dos van a llegar a valores cuantitativos respecto al riesgo parecidos, ¿no? Entonces eso comprobaría, ustedes podrían comprobar a través de dos metodologías parecidas esa situación observable. De esa manera también, en el momento que ustedes eleven un informe a una gerencia o a una asesoría que ustedes estén realizando en el futuro sobre esta temática,
el hecho de utilizar dos metodologías o tres metodologías asociadas al mismo factor de riesgo que estoy evaluando, le da mayor certeza al estudio que están realizando. Bien. Algunas características comunes de los métodos, algunos puntos fuertes, algunos puntos débiles. Los puntos fuertes que tienen estas metodologías que estamos analizando tienen que ver con una valoración conjunta que podemos hacer de los factores de riesgos asociados. O sea, existen metodologías que pueden estar analizando distintas fases de ese trabajo que estoy evaluando. Entonces puedo yo hacer en forma conjunta generalmente los métodos cualitativos, como el Surroger que vimos recién, o por ejemplo, me voy adelantando, el método LEST francés, que hace una valoración bien cualitativa del conjunto de variables que pueden estar aportando a esa situación laboral problema, ¿no? No es solamente puede estar valorando la interacción del hombre en la máquina en un ambiente, sino también factores organizacionales, por ejemplo, factores psicosociales que estén asociados a esa actividad que estoy evaluando. Entonces los métodos tienen esa característica positiva de poder generar valoraciones conjuntas de distintos factores de riesgo que se asocian, ¿no? Son fáciles de aprender y usar, o sea, uno estudiando la metodología, aplicando el método, luego, como yo les decía, esto también puede, de una cierta manera, informatizarse, digamos, ya hay métodos de algunos métodos que están en apps, en smartphone o bien en tablet, o bien programas que uno puede instalar en la computadora y rápidamente generar un cálculo más rápido de la valoración del riesgo. Entonces, lo importante es comprender para qué lo utilizo, qué es lo que estoy valorando, cuáles son aquellas situaciones de trabajo que necesito cuantificar. No se precisan instrumentos de medición específicos, en algunos casos se medirán alguna cuestión relativa a mediciones de variable antropométrica, si fuese necesario. En el caso de manipulación de carga, podría medir el lugar donde está el peso, si está separado del cuerpo o no, por ejemplo, ¿sí? O en el caso de una valoración de un puesto de trabajo administrativo, la distancia de la persona hacia una pantalla de visualización o un monitor, por ejemplo. Entonces serían algunas medidas que aportarían o ampliarían esa valoración que yo estoy realizando. Y en general son aplicables a cualquier tipo de situación que estoy valorando. Como puntos débiles de las metodologías, por allí puede haber alguna falta de detalles en el registro de variables, por ello es importante cuando uno hace el análisis de puesto de trabajo poder, en cierta manera, generar una bitácora o un listado de todas las variables que ustedes consideren pueden estar afectando ese puesto de trabajo, que quizás en la metodología en sí no la estén solicitando, pero a mí me sirven como una observación general de la situación de trabajo que estoy viviendo, ¿no? Por eso el tema de nuestra visión desde la higiene y seguridad del trabajo nos permite también tener otra visualización de otras variables relacionadas a la seguridad industrial, a la higiene laboral, que complementarían esta mirada ergonómica que estamos haciendo de la valoración de un puesto de trabajo. Y en general, estos tipos de metodologías no tienen en cuenta a veces algún efecto agregado de otros factores de riesgo. O sea, por ejemplo, si yo estoy valorando un tema postural o de manipulación, quizás los factores ambientales que estén alrededor de ese puesto que estoy evaluando no los puede ingresar en la metodología, por ejemplo, el valor de ruido, un valor de medición de iluminación, no puedo ingresar, ¿no? O sea, estoy analizando básicamente lo que estoy observando como postura, como manipulación, y no hay otras variables que puedan yo ingresar como para generar una valoración un poquito más fuerte. Digamos, eso sería un desbalance o un punto débil que pueden tener estas metodologías. En algunos casos, dependiendo el tipo de metodología, son laboriosos de aplicar. A mí en particular, por ejemplo, es laborioso aplicar el método NIOSH de manipulación manual de carga, por una cuestión de que la fórmula
indica muchas variables y bueno, hay gente que lo utiliza normalmente y está bien, digamos. O sea, cada uno va a encontrar cuando tenga que realizar las valoraciones y comiencen a generar más criterio o más número de análisis de puestos de trabajo, usted va a encontrar cierta afinidad con algún método respecto de otro, porque quizás el tipo de trabajo se ajusta más, el método se ajusta más al tipo de trabajo que estoy evaluando. Si de luego evalúo otro sector de trabajo u otra actividad, quizás otro sea el método afín a mi valoración. Pero eso no quita que eh, estos métodos puedan generar una suerte de valoración confiable que luego me sirve a mí para mostrar la situación de cambio que tengo que generar en un puesto de trabajo si el riesgo fuese alto. Respecto de los métodos de productividad, los, los, este tipo de metodología es lo que valora, por ejemplo, los movimientos fundamentales, los principios de economía del movimiento, la repetición de movimientos. O sea, se enfocan en elementos que tienen que ver con una tarea, con una postura, con la posibilidad de eliminar movimientos innecesarios, de simplificar los movimientos naturales y fluidos, ¿sí? Tratar de trabajar en principios de economía-movimiento, o sea, tratar de que producto de mi evaluación yo pueda simplificar los movimientos naturales y que sean movimientos más fluidos, que generen menor carga muscular o en la parte articular a las personas. Esto puede generar respecto a la productividad la minimización de los tiempos de ejecución de la operación. Quizás yo estaba haciendo la tarea encima forzada en un mayor tiempo. Al mejorar la actividad yo puedo mejorar ese tiempo de ejecución, reduciendo el riesgo musculoesquelético obviamente del tema. Y también la baja de la repetición de los movimientos, ¿no? Entonces, eh, hablamos en la clase presencial de las medidas administrativas que pueden ser eh, por ejemplo, la rotación de personal, ¿sí? Entonces el tema de alterar tareas y movimientos, eso beneficia en términos productivos a ese puesto de trabajo que yo estoy mejorando. ¿Mm? Respecto al diseño ergonómico, la valoración a través de estas metodologías me va a permitir generar los rediseños, ¿sí? Entonces esos rediseños mejoran las posturas y los movimientos para reducir los esfuerzos musculares. Entonces, esto es desde la perspectiva netamente física, yéndonos al punto de peligro, donde tenemos la interacción hombre-humano-ambiente en esa mirada, pero también ese diseño ergonómico en lo que puede aportarle es un cambio en el diseño organizacional, ¿no? Entonces hablábamos de las pausas, las alternancias de la tarea, la rotación de personal, o sea, uno a través de esta mirada no solamente puede generar un cambio del puesto de trabajo desde una perspectiva física, sino también un cambio desde un pensamiento organizacional diferente para redesarrollar o reformular o rediseñar los distintos puestos de trabajo. Que quizás nosotros por ahí tenemos la mirada de un puesto de trabajo, pero quizás ese puesto de trabajo está un poco conjugado con otras áreas o con otros puestos. ¿Sí? Entonces hay como una coordinación entre los distintos puestos. Por ejemplo, pongámonos la idea de una línea de producción en línea, ¿no? Una línea de producción, eso quise decir. Y entonces en esa línea de producción hay distintos puestos de trabajo que contribuyen uno para el puesto siguiente y eso es parte de un diseño organizacional. Entonces si nosotros analizamos puesto por puesto y también analizamos puesto por puesto en esa conjunción de tareas, nos va a llevar a nosotros a poder diseñar una situación de trabajo, ya no un puesto en sí, sino un sector de trabajo de otra manera. Con ese objetivo primario, ¿no? La reducción de los puestos, la reducción, perdón, de las posturas, los movimientos, lo que vimos aquí arriba, ¿no? Es un poquito eliminar los movimientos innecesarios, simplificar los movimientos naturales, minimizar los tiempos de ejecución,
esto todo redunda en una menor probabilidad de que las personas puedan tener una afección musculoesquelética, que es el objetivo que nosotros tenemos en esta primera parte de la asignatura. Entonces, cuando este, cuantificamos los factores de riesgo y decimos que tal situación debe ser mejorada, tenemos que tener presentes algunos principios básicos de diseño para esta perspectiva ergonómica, ¿no? Eh, que no solamente voy a modificar la condición de un grupo o de una persona, sino cuando estoy generando esta movida de análisis de puestos, yo tengo que ser un poquito más global y tener presente que todos los posibles usuarios pueden tener cambios que sean positivos, ¿no? Obviamente tener en cuenta los requerimientos de la tarea, ¿no? Hay una situación de trabajo que debe realizarse de tal manera para tener el producto o el servicio que está diseñado. Entonces, esos requerimientos yo los debo contemplar para ese rediseño. Considerar los usos de los objetos, de las herramientas, del software que tengo que utilizar y la forma en que se va a utilizar. Esas son variables que yo tengo que tener en cuenta para rediseñar, ¿no? Y los requerimientos que pueda tener de la producción y limitaciones técnicas del conjunto del proceso productivo. Esas limitaciones técnicas pueden estar un poco asociadas al tipo de hardware, al tipo de herramienta que utilizo, al tipo también a la formación que tiene ese grupo de trabajo. Entonces ahí, como ven, ese ítem es netamente organizacional, ¿no? Entonces yo no puedo obviar el modelo organizativo, el modelo de producción cuando estoy rediseñando el puesto de trabajo, porque tiene un fin, digamos. Esa situación de trabajo que yo estoy evaluando genera en cierto tiempo un producto, un servicio, este, que está contemplado que debe salir de tal o cual manera. Entonces, eh, nosotros tenemos en este momento del rediseño esa dualidad, ¿no? El proceso productivo que se genere, pero que no sea en detrimento de la persona. Entonces ahí es donde juega muy fuerte este estudio o esta negociación que hacemos con la organización para poder rediseñar o poder ajustar esa situación de trabajo a la persona, y que no genere un problema en el proceso productivo. Y obviamente, como tema muy principal para todas las situaciones que ustedes encaren a futuro en el tema de higiene y seguridad, en prevención de riesgos, es generar la participación de todos los implicados en ese proceso de diseño, ¿no? No es solamente una mirada macro y de arriba de cómo voy a rediseñar sin involucrar al trabajador, eso sería un error. Entonces el proceso de participación es básico cuando tenemos que eh, generar un buen diseño desde la perspectiva ergonómica. Recuerden que la ergonomía no es solamente física, sino también es cognitiva y organizacional primordialmente. Entonces eso nos permite poder visualizar todo el marco organizativo y poder conjugar así todas las variables que entran en juego para que ese proceso productivo se dé sin generarle problemas de salud a las personas que ejecutan ese modelo productivo u organizacional. Obviamente, esos diseños, desde las condiciones, desde una perspectiva física, eh, lo que voy a tener que tener en cuenta respecto del área de trabajo son las zonas de alcance, las alturas de los planos de trabajo, el mobiliario que utilizo, los equipos de ayuda, etcétera, ¿no? Entonces es importante poder tener en cuenta eso. Y eso lo logro con este último ítem que decíamos acá, ¿no? La participación de los implicados en el proceso de diseño, ¿no? ¿Quién mejor que el usuario o el que esté en ese lugar nos dé a nosotros ciertas características, ciertos este, recomendaciones o ciertas observaciones del día a día que a nosotros nos sirven para poder generar un proceso de diseño desde esta perspectiva física, ¿no? Asimismo, también tener en cuenta que si esa persona tiene que valerse de herramientas y demás, tener en cuenta el peso de esas herramientas, el tipo de agarre, el diseño. Hablamos en su momento en la clase presencial también de la posibilidad de tener herramientas que generan vibraciones y eso genera un factor de riesgo adicional al sistema mano-brazo o al cuerpo entero. Entonces,
tener en cuenta también cómo va a ser esas herramientas que van a estar involucradas en el proceso productivo que no generen un factor de riesgo adicional o importante a la ejecución de la tarea. Y obviamente, en esta triada que estamos hablando de hombre, máquina, ambiente, hombre, hardware, hombre, software y ambiente, el tema de la iluminación, el ruido, ambiente térmico, etcétera, contribuye y nosotros no debemos dejarlo de lado en este diseño que estamos encarando. Obviamente también desde la visión organizacional, permitirnos la valoración cualitativa organizacional, por eso yo les nombraba el método LESS. Este método LESS es un método interesante de valoración, no solamente para ergonomía, sino para cuestiones generales organizativas. Desde la perspectiva de la seguridad también es muy válido que ustedes cuando analicen un puesto de trabajo utilicen esta metodología para poder ver distintas cuestiones que están involucradas en el proceso productivo. Entonces hay variables como la tensión física, mental, el entorno de trabajo, la condición física también. O sea, el método es bastante global, cualitativo, y me permite a mí poder generar un cambio o generar, digamos, valoraciones desde una mirada organizacional. Obviamente, cuando se rediseña desde esta perspectiva organizacional, uno tiene que negociar con toda la organización y con todos los procesos, y esto permitir la posibilidad de que podamos generar pausas o micros descansos en la jornada, la rotación de puestos. La rotación de puestos favorece el uso de distintos grupos musculares, y no solamente un tema físico, es un tema mental también, porque estar enfocado en un tipo de situación laboral y cambiar luego de cierto tiempo a otra situación laboral hace que mentalmente asuma otros elementos cognitivos entren en juego en el proceso de ejecución de las tareas, y yo me beneficio desde esa faceta y también desde lo muscular, porque utilizaré otros grupos musculares en la ejecución de la tarea. ¿Sí? Esto genera alternancia y enriquecimiento de las tareas porque se previene el trabajo monótono y repetitivo, y podemos generar unidades de producción o células autónomas dentro del proceso productivo. O sea, podemos generar grupos de personas que sabemos que pueden hacer estas distintas tareas y no tener una persona que hace una sola tarea o un grupo de personas que hacen solamente una tarea, ¿no? Entonces, en términos productivos y organizacionales es bastante interesante eh, pensar esos rediseños, ¿no? Que permitan a las personas hacer distintas tareas o tener la capacidad de generar distintas tareas. Para ello, el proceso formativo es un proceso importante que nosotros tenemos que implementar en esta situación de rediseño, y ya formaría parte de una decisión organizacional, ¿no? Los programas de formación, más que de capacitación, ¿sí? Yo soy más adepto a la palabra formación más que de capacitación, donde en este tema de generar programas de formación para el tema ergonómico, esas formaciones pueden ser de distintos modelos, ¿no? Específico para el lugar de trabajo, apuntado al tema de los hábitos posturales, a la manipulación de carga o a los factores de riesgo. Yo diría que son más significativos dentro de esa mirada que yo estoy haciendo en general. Ustedes recuerdan que vimos recién un mapeo del lugar de trabajo, entonces nosotros podemos decir, bueno, cuáles son los factores de riesgo que son más importantes o digamos, ocurren con más asiduidad. Entonces sobre ese grupo de factores de riesgo tendremos que hacer una mirada formativa especial. Entonces esa variable de la formación es un punto muy importante que está en cualquier sistema de gestión, de salud y seguridad, de prevención de riesgos, etc. Y esta faceta de generar una mirada ergonómica de la situación de trabajo, la variable formación es más que importante. Bien. Como para cerrar esta primera parte respecto de los métodos, como ven, hay distintas metodologías que pueden generar, perdón,
puedo utilizar dependiendo del tipo de factor de riesgo que estoy valorando. Si estoy valorando cargas físicas, como ven, el método LEST, la determinación de cargas metabólicas, guías que tienen que ver con manipulación de cargas, los movimientos repetitivos, hay protocolos de repetitividad de movimientos, etcétera. Para carga postural, dependiendo de la zona que estoy mirando, generalmente todo el RULA, el REVA, más el LEST, que como ven es medio factor común, es un cualitativo mezclado con uno cualitativo, puedo generar mayores o mejores valoraciones. Hay factores, perdón, hay metodologías relacionadas a la valoración de las cargas mentales, entonces ahí podemos encontrar una serie de métodos de valoración asociados a ese tipo de factor de riesgo. Y como ven acá, cargas neurosensoriales, exigencias visuales, auditivas, táctiles, también pueden ser valorizadas. O sea, lo bueno es que dependiendo el tipo de factor que estamos evaluando, dependiendo el tipo de situación laboral que estamos observando, tenemos metodologías de valoraciones, existen métodos que pueden ayudarnos a valorizar y a confirmar esa situación, problema que estamos evaluando. Entonces, esa es la buena noticia, digamos, de este tema. Lo interesante de esto es que ustedes deben ya ir formando una idea de cómo valorizar un puesto de trabajo. Por eso, parte de la actividad que ustedes tienen que ir generando y que vamos a ir viendo en clases siguientes es ya ir visualizando algún puesto de trabajo donde podamos formalizar cuáles son aquellos factores de riesgo ergonómicos o peligros ergonómicos que están presentes para luego generar una selección de los métodos que van a llegar a cuantificar esa situación problema. Bueno, esta es una primera parte del tema de metodología y espero, bueno, en la clase siguiente podamos vernos presencial para continuar con esta temática. Muy bien.